Cuando pensamos en Pocahontas, lo primero que viene a la mente es una de las princesas más icónicas de Disney. La película, lanzada en 1995, nos mostró una historia épica de valentía, amor y aventura en el corazón de América, protagonizada por la valiente Pocahontas, quien lucha por salvar su pueblo y por mantener el equilibrio entre la naturaleza y los colonos británicos. Su icónico canto Colores en el viento nos enseñó a respetar la naturaleza y las culturas ajenas, todo mientras protagonizaba un romance con John Smith. Sin embargo, a medida que exploramos más a fondo la historia detrás de Pocahontas, podemos descubrir que la versión presentada por Disney está muy lejos de la realidad histórica. Pocahontas no es la heroína que creemos, y lo que Disney nos vendió como un cuento romántico y de valientes decisiones, en realidad oculta un giro mucho más complejo y, en muchos casos, perturbador. Hoy vamos a descubrir qué está realmente detrás de la figura de Pocahontas, deconstruyendo los mitos y analizando la película desde una perspectiva más crítica. Antes de sumergirnos en ello, si te gusta conocer las verdades ocultas detrás de las películas clásicas, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. ¿Qué sabemos realmente de Pocahontas? Para comenzar a entender el verdadero giro detrás del personaje de Pocahontas, es esencial mirar la historia real, lejos de la versión que Disney presenta en la pantalla. La historia real de Pocahontas es muy diferente a la que nos muestra la película. Pocahontas nació en 1596 y su verdadero nombre era Amonute, aunque también se le conocía como Matoaka. A lo largo de su vida, tuvo un contacto limitado con los colonos europeos, y la relación que tuvo con John Smith fue muy distinta a la que Disney nos hace creer. En la película, Pocahontas tiene una conexión profunda con John Smith, siendo casi su igual en valor, sabiduría y coraje. Pero en la vida real, Pocahontas fue solo una niña cuando se encontró con John Smith, y su historia de amor con él, según muchos historiadores, probablemente nunca ocurrió. De hecho, la película omite el hecho de que Pocahontas fue secuestrada por los colonos británicos, convertida al cristianismo y luego casada con un hombre llamado John Rolfe, con quien pasó el resto de su vida en Inglaterra. La heroína de la naturaleza, un mito injustificado. Uno de los aspectos que más se destaca de la película es la conexión que Pocahontas tiene con la naturaleza. En la película, ella es retratada como una especie de líder espiritual, que sabe cómo hablar con los vientos y la tierra, y cuya sabiduría le permite guiar tanto a su gente como a los colonos a una coexistencia pacífica. Pocahontas aparece como una heroína que lucha por preservar la naturaleza y el equilibrio del mundo natural. Sin embargo, esta representación no refleja la realidad. En la vida real, Pocahontas era una joven que, si bien vivió cerca de la naturaleza, no tenía las habilidades místicas o espirituales que se le atribuyen en la película. Ella no fue una defensora activa de la naturaleza ni luchó por proteger el medio ambiente. Su historia es más bien un reflejo de cómo las mujeres indígenas fueron tratadas por los colonos y cómo muchas veces su voz y autonomía fueron anuladas por los intereses de los colonizadores. Además, Pocahontas no tuvo el tipo de influencia que la película le da sobre su gente. El romance con John Smith, un relato muy distinto. Uno de los giros más impactantes de la historia real de Pocahontas es el mito que rodea su relación con John Smith. En la película se presenta un romance apasionado entre ambos, que es clave para la narrativa de Pocahontas. Sin embargo, la verdad histórica es que Pocahontas y John Smith probablemente nunca estuvieron involucrados románticamente. En las cartas de Smith, él describe su encuentro con Pocahontas de manera muy diferente a lo que se muestra en la película. Pocahontas en realidad era una niña cuando conoció a Smith, y el rescate que Disney muestra en la película nunca ocurrió de la manera en que se presenta. Smith incluso escribió que fue él quien fue rescatado por Pocahontas en un incidente, pero esa fue solo una interpretación de lo que realmente pasó. La historia de amor que Disney nos presenta es una mezcla de romanticismo e idealización, pero lo cierto es que Pocahontas estaba más interesada en establecer relaciones pacíficas con los colonos para evitar la violencia que en vivir un romance idílico con uno de ellos. Esto hace que su verdadera historia sea mucho más compleja y menos centrada en el amor. ¿Pocahontas realmente fue una heroína? La pregunta sobre si Pocahontas fue una heroína, tal como nos la presentan en la película, tiene una respuesta complicada. Si bien Pocahontas jugó un papel importante como mediadora entre los colonos británicos y los nativos americanos, su vida y su legado no son los de una heroína tradicional. La película nos presenta a una mujer que lucha por su pueblo, se enfrenta a decisiones difíciles y tiene una conexión casi mística con la tierra. En realidad, Pocahontas fue una figura que estuvo atrapada entre dos mundos, un puente entre los colonos y su pueblo.
pueblo, pero no fue una luchadora activa contra los colonos, ni tuvo el tipo de resistencia heroica que se le atribuye en la película. De hecho, al ser secuestrada por los colonos británicos, Pocahontas fue forzada a adaptarse a su nuevo entorno, y su vida fue decidida en gran medida por factores fuera de su control. Su matrimonio con John Rolfe y su posterior traslado a Inglaterra reflejan las difíciles decisiones que muchos indígenas se vieron obligados a tomar bajo el imperio colonial. En vez de ser la heroína indomable que conocemos en el imaginario colectivo, Pocahontas fue una víctima de las circunstancias históricas, aunque sin duda jugó un papel importante como mediadora y figura clave en los primeros contactos entre los nativos americanos y los colonos. Si hasta ahora te ha sorprendido todo lo que hemos descubierto sobre la verdadera historia de Pocahontas, espera porque aún hay más. Déjanos tu opinión hasta ahora en los comentarios y no olvides darle like si te gusta este tipo de contenido. El impacto cultural de la película Pocahontas. Una de las razones por las que Pocahontas sigue siendo una película tan relevante es por el impacto cultural que tuvo en su momento. La película no solo fue un éxito en taquilla, sino que también influyó en la forma en que muchas personas percibían a los nativos americanos y su historia. En 1995, cuando Pocahontas se estrenó, la industria del cine estaba comenzando a dar mayor visibilidad a historias que no giraban únicamente en torno a personajes blancos europeos. Disney quiso ofrecer una historia basada en una figura indígena, con una protagonista fuerte y un mensaje de paz y entendimiento entre culturas. Sin embargo, al hacerlo, romantizaron y distorsionaron muchos aspectos de la historia real, lo que generó críticas por parte de expertos y representantes de comunidades indígenas. Algunos activistas y académicos han señalado que la película refuerza estereotipos dañinos sobre los nativos americanos, como la idea de que todas las tribus eran pacifistas y místicas, o que su destino estaba determinado por el contacto con los colonos europeos. Además, al retratar a los colonos británicos de una manera menos violenta de lo que realmente fueron, la película minimiza los conflictos y la violencia que las tribus indígenas sufrieron durante la colonización. El personaje de Radcliffe, un villano con historia. Otro aspecto que vale la pena analizar es el personaje de Gobernador Radcliffe, el principal antagonista de la película. Radcliffe representa la codicia y la brutalidad de los colonos británicos, obsesionado con la búsqueda de oro y sin respeto por la cultura indígena. Su personaje está basado en figuras reales como John Radcliffe, un líder de la colonia de Jamestown que tuvo enfrentamientos con las tribus nativas. Aunque la película lo presenta como un villano caricaturesco, la realidad es que la relación entre los colonos y los indígenas fue mucho más violenta de lo que Disney muestra. En la vida real, los británicos no llegaron a negociar pacíficamente con las tribus, sino que impusieron su dominio a la fuerza. La llegada de los colonos trajo enfermedades, conflictos armados y la pérdida de tierras para las tribus locales. En este sentido, la película suaviza demasiado la verdadera historia de la colonización de América. ¿Y qué pasó con la secuela de Pocahontas? Lo que muchos no recuerdan es que Pocahontas tuvo una secuela, Pocahontas 2, Viaje a un nuevo mundo, que fue lanzada en 1998 directamente a video. Esta película intentó ser un poco más fiel a la historia real, mostrando a Pocahontas viajando a Inglaterra y conociendo a John Rolfe, su verdadero esposo histórico. Sin embargo, la secuela no tuvo el mismo impacto que la primera película y fue criticada por su animación de menor calidad y por su narrativa menos atractiva. Muchos fans de la primera película no aceptaron el hecho de que Pocahontas dejara atrás su relación con John Smith y terminara con John Rolfe. Esto demuestra cómo la primera película marcó tanto a la audiencia que cualquier intento de contar la historia real resultaba extraño para el público. La evolución del personaje de Pocahontas en Disney. A pesar de las controversias, Pocahontas sigue siendo una de las princesas oficiales de Disney. Su imagen ha aparecido en mercancía, parques temáticos y productos de la compañía, aunque con menos protagonismo que otras princesas como Ariel, Bella o Rapunzel. En los últimos años, Disney ha intentado hacer sus historias más inclusivas y culturalmente precisas. Películas como Moana han sido creadas con más respeto hacia las culturas indígenas, consultando a historiadores y líderes de las comunidades para asegurarse de que la historia sea más representativa. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si en el futuro Disney podría hacer un remake de Pocahontas con un enfoque más fiel a la historia real. ¿Debería Disney hacer un remake de Pocahontas? En la era de los remakes live action de Disney, muchos han especulado sobre la posibilidad de que Pocahontas reciba una nueva versión. Películas como Aladdin, El Rey León y La Sirenita han sido rehechas con tecnología moderna, lo que ha llevado a debates sobre cómo se adaptarían las historias clásicas a los tiempos actuales. Si Disney decidiera hacer un remake
remake de Pocahontas, tendrían que abordar los errores históricos de la película original y presentar una historia más precisa y respetuosa. Esto podría significar cambiar el romance con John Smith, mostrar de manera más realista el conflicto entre los colonos y los nativos, y darle a Pocahontas un papel que no esté basado en mitos romantizados. Sin embargo, este tipo de cambios podrían generar controversia entre los fans de la película original. Muchos aman la versión de Disney y podrían no aceptar una historia más cruda y menos idealizada. La historia de Pocahontas es una de las más complejas en el catálogo de Disney. Lo que en su momento se presentó como una película inspiradora y llena de mensajes positivos, en realidad es una versión extremadamente alterada de la realidad. Pocahontas no fue una heroína en el sentido en que la película la presenta, sino una joven atrapada en un conflicto mucho más grande que ella. A pesar de esto, la película sigue siendo importante en la historia de Disney, ya que fue uno de sus primeros intentos de contar historias fuera de los clásicos cuentos de hadas europeos. Con los años, la percepción de la película ha cambiado y cada vez más personas cuestionan la manera en que retrató la historia. Si eres fan de Pocahontas y te interesa conocer la verdad detrás de otras películas de Disney, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos un comentario con tu opinión sobre este tema. Nos vemos en el próximo video.